Sí, estamos aquí con nuestro Señor y felices. Sí. Entonces, vamos a orar, sí, oremos. Señor, muchas gracias por su gozo y alegría que siempre nos da por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sea como sea el mundo y nuestra situación, pero siempre nuestro Dios, según su palabra, está ya con nosotros, tomándonos como su hijo y su pueblo escogido, y dirigiéndonos, Señor, con su palabra consoladora y fortalecedora para que nosotros podamos vencer sobre el mundo, para seguir adelante con gran gozo y alegría y felicidad, y rescatando a muchas almas que ocupan oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, o algunos que están por funeral, y algunos por trabajo, en diferentes situaciones están, pero realmente, Señor, que nos cuide bien para que ellos puedan brincar la situación y sigamos aquí congregando, creciendo, escuchando la palabra más y más. Y también últimamente, Señor, nos presenta varias almas para que podamos compartir el Evangelio. Cada quien escuchó el Evangelio en esta vez, está en su mano, que la guíe cada persona escuchaba la palabra de Dios para que ellos puedan estar total segura con la salvación y congregar para su mayor bendición y crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por permitirnos que estemos hoy con el culto en este lugar. Señor, que nos enseñe y nos dirija y nos guíe con su palabra, hablándonos con su Espíritu Santo, enseñando y revelándonos de cada cosa, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy vamos a buscar el libro en San Lucas, el libro San Lucas capítulo 8, 18 sería 18. Sí, San Lucas 18. Sí, San Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Sí, yo leo. San Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, si yo leo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual tenía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios y ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Sí, hasta aquí leímos. Sí, sabemos que, ¿verdad?, nosotros, después de haber sido ya renacido, y estamos ya sintiendo mucha importancia de orar, ¿verdad? Orar.
¿por qué orar? Importante, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante la oración? Porque nuestro Dios siempre trabaja, ¿verdad? Por medio de nuestra petición y oración, Dios quiere proveer todo lo que nosotros ocupamos, todo lo que nosotros necesitamos. Pero sin orar, sin pedir, finalmente uno no recibe lo que Dios quiere dar o lo que uno desea también ante Dios, ¿verdad? Por eso es importante que uno esté bien, ya como dispuesto, ¿verdad? En seguir orando por cada cosa, cada detalle. De vez en cuando, ¿verdad? La respuesta de Dios puede ser, suena como tardándose, ¿verdad? Pero si uno que ora con fe, nunca puede faltar la llegada de la respuesta de Dios, ¿verdad? Y por eso ya en mi vida se marca dos tiempos, antes de Cristo, después de Cristo. Aun siendo pecador, ¿verdad? Antes era congregante de una iglesia grande, donde se reunían mucha gente. Pero cuando tenía 20 años me di cuenta de que era yo aún pecador, no estaba dispuesto para llegar al reino de Dios. Por eso realmente con todo corazón buscando, al final encontré un justo, ya por él escuché el Evangelio, renací. Siendo renacido, también, ¿verdad? Siempre como creyente. Pero en mi vida se marca, ¿verdad? Antes y después de la salvación. Por ejemplo, antes también oraba por muchas cosas, pero casi no se me cumplía. Pero después de haber sido renacido, mientras orando, mientras está leyendo, ¿verdad? Se viene ya mucho motivo de orar. Pero ese motivo que Dios me daba era muy diferente antes. Antes, ¿verdad? Cuando era pecador, como era sometido uno al pecado y no se ve en el reino de Dios, el mundo de Dios. Como dice la Biblia, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que antes de ser el rey nacido uno no ve como ciego, no pueden ver el mundo de Dios, el reino de Dios, no entiende la palabra de Dios tampoco. Pues uno ora, ¿verdad? Pero sin orientación correcta, según su deseo, según su gusto, según su parecer, uno oraba. Pero debe haber sido renacido, ya cuando lee la Biblia se ve bien, se entiende bien. Por eso ahí, subrayando, ¿verdad? Aprendo cada palabra y meditando de la salvación tan hermosa y grande que ya recibí. Grande, esta bendición muy, muy grande. Entonces, mientras estaba meditando de la salvación que Dios me regaló por medio de su sangre, por su gran sacrificio, por su gran amor, y leyendo la Biblia paso a paso, poco a poco, y escuchando siempre en la iglesia la palabra de Dios, ¿verdad? Espíritu Santo que mora en mí está, ¿verdad? Como bien contento. Como dice, ¿verdad? Como fuente de agua viva, que es el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu, Él genera constantemente buen deseo, buena gana, buen querer. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Dios es el que produce tanto comer hacer como Dios es el que nos produce, ¿verdad? El querer como hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Entonces, y Dios es el que produce en nuestro corazón el querer, ¿verdad? Siempre el querer Dios nos produce. ¿Querer qué? Querer de congregar, querer de servir, querer de verdad y como predicar, querer de leer la Biblia, querer de visitar a alguien para compartir, evangelizar. Y se viene constantemente el querer. Y querer de también ofrendar, querer de servir a la iglesia, ¿verdad? Siempre el querer, esa buena voluntad, constantemente se ven como fuente de agua nacidos, ¿sí o no? Como manantial. Entonces, y con este buen deseo, ya uno ya quiere servir, pero de vez en cuando y se viene alguna dificultad, límite, o algún por tiempo tan, ¿verdad? Y con que está tan uno ya limitados. Y de vez en cuando el cuerpo está también totalmente limitado, ¿verdad? Quiere viajar un lado, otro lado, pero y de vez en cuando se viene cansancio y se viene limitación. Entonces, para brincar ese límite, necesita uno orar, ¿verdad? Según ese querer que Dios me pone, por su buena voluntad. Entonces, necesito hacerlo, pero parte de mi persona está muy limitada. Entonces, oro y pido. Dios es el que me hace ya brincar también, ¿verdad? Sobre cada cosa.
Y ahora ya cada jueves y estoy yendo, ¿verdad?, en una congregación cuyo pastor, ¿verdad?, recientemente escuchó el evangelio conmigo, fue salvo. Entonces, siendo él salvo, quiere su familia salva, su congregación salva. Entonces, yo también estoy súper ocupado todos los días, ni un día, ¿verdad?, me falta compartir con diferentes grupos. Entonces, una semana entera sacar para llevar al seminario es un poco difícil, ¿no? Por eso yo al final pude sacar el tiempo de jueves, el día de jueves a la noche a las 7, y ya planeando 6 jueves para visitar la congregación de ese hermano, ¿verdad? Él es el pastor de esa congregación. Estoy compartiendo. Él ya siendo salvo cada viernes, ahora ya cada jueves, ¿verdad? Y por algún pastor que están fuera de Costa Rica quieren participar en nuestra reunión por Zoom. Entonces, él tiene un pastor que se llama Julio César. Él tiene tiempo libre, día libre, jueves. Entonces, era siempre el viernes, reunión de nosotros, entre todos los pastores, salvo, y aunque no son de nuestra congregación ya una vez, pero siendo salvo ellos aprenden y predican a su familia, sus congregaciones. Pero juntos ya reunidos comparto siempre con todos ellos para su crecimiento, para apoyar que prediquen bien. Y un día ya, cuando sea salva su familia completa y su congregación, ellos trabajan ya con nosotros en nuestra misión, como parte de nuestra iglesia, como pastor Víctor, como pastor Marvin, ¿verdad? Así ya serán ellos pronto. Y esta vez, ¿verdad?, sí, el pastor de esa congregación me dijo, pastor, qué lindo, dice. ¿Por qué? Así yo pregunté. El viernes pasado. Y antes no me ocurría mucho, pero ahora ya se me ocurren muchas cosas, dice. En esta vez ya formando ese seminario, para todo invitado, ¿verdad?, ocupaba mayor cantidad, mayor espacio de el parqueo. Pues él dice, yo estaba orando ante Dios, hablando con ese dueño de ese parqueo, de un restaurante. Si usted me presta, por favor, que me presta así. Entonces no me respondió nada él. Solo yo estaba esperando, orando. Por eso al final él, ¿verdad?, se fue para ver si se puede o no, ¿verdad? Entonces, más bien el dueño, cuando vio él saliendo afuera y entregando la llave, aquí está la llave de él, el parqueo, usted utilícelo. ¿Cuánto por ahí tengo que pagar? Nada, dice. Téngalo, úselo libremente. Pero él quedó muy contento, muy asustado. Él llegó a mí y ya empezó a contar. Sí, casi nunca en mi vida no ocurría esto, pero ahora se me ocurre algo. Pero yo le dije que se va a ocurrir mucho, mucho, mucho más esto. Usted ya ora ante Dios según su voluntad. Usted verá cómo Dios responde. Mucho que se ve imposible, usted puede orar según la voluntad de Dios. Dios responde a usted perfectamente. Esto ya se ocurre, ¿verdad?, en la vida de justo renacido, quien permanecen en la vida en Cristo y siguen la palabra de Dios con obediencia, siempre pueden ver esa bendición tan grande. Y por eso, y realmente nosotros, ¿verdad?, como ya orar sobre este tema, tenemos que aprender también muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, acá San Lucas capítulo 18, verso 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Tremenda palabra. Señor, en verdad, enseñando de cómo orar, por la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Señor, enseñando ese tema, compara con una viuda.
una viuda pasó algún caso, ¿verdad?, injusto. Entonces ella, ¿verdad?, quiere reclamar ese caso al juez, pero el problema es el juez es demasiado injusto. El juez es demasiado injusto. Entonces no teme a Dios ni tiene respeto a nadie, ningún hombre. Entonces como un juez injusto, ¿verdad?, sin vergüenza. Entonces esa, ¿verdad?, viuda, ¿cómo se llama? En la Biblia cuando se hablan viuda y huérfano, cuando se compara, ¿verdad?, una persona total limitada, total, ¿verdad?, incapaz, se dice, ¿verdad?, como viuda o huérfano sin padre, tan débil, ¿verdad?, sin protección. Una viuda sin marido, sin ningún apoyo. Por eso cuando se habla, ¿verdad?, alguna persona que está tan, ¿verdad?, difícil, y entonces se compara como viuda o huérfano, ¿verdad? Por eso en este caso una viuda sin marido tampoco sin hijo, ahora puede ser peor, ¿verdad?, un hijo chiquito, hasta criarlo, ¿verdad?, peor todavía. No sé esta viuda con hijo, pero siempre sin marido, ¿verdad? Pero ella cayó en una injusticia, está pasando alguna situación injusta. No tiene quien le ayude, porque no está ni marido. Por eso ella único, ¿verdad?, único con quien puede pedir que haga justicia con ella es el juez. Pero el problema, el juez no teme a Dios, no respeta a hombre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como que no hay otra persona, no hay otra manera, no hay otro apoyo. Entonces ella sí o sí busca a él, pues, sabiendo que está mal. No teme a Dios ni respeta a hombre. Pero ella sigue hablando con él, ¿verdad? No por ser tan justo, no ser tan bueno, sino por su necesidad. Pide. ¿Cómo pide? Sin cesar está pidiendo. De vez en cuando aparecía, ¿verdad?, en la oficina. Como que él no responde, no solo oficina. Entonces, siguiendo, ¿verdad?, a donde quiera que él va, a la mañana, a la tarde, a la noche, hasta su casa ya llegando, ¿verdad?, grita, Señor juez, ayúdeme. ¿Sí o no? Está molestando. Cuando sale de su casa, ¿verdad?, para ir a su oficina, entonces ella siguiendo, Señor, ayúdeme por favor, yo necesito que usted haga justicia. Cuando entra en la oficina siguiendo, ¿verdad? Entonces, Señor, por favor, ayúdeme. Señora, por favor, no me moleste. Pero no importa, sigue hablando, sigue pidiendo, porque no hay con quién hablar sobre su caso, ¿verdad? Señor, por favor, necesito su ayuda. Haga justicia conmigo. Este caso es muy injusto. Según la ley no es así. Por favor, que me ayude. Ahora, día y noche. Por eso a la mañana, a la tarde, continuo. Como que no hace nada, entonces está esperando afuera. Cuando sale otra vez, ¿verdad? Sí, siguiendo, Señor, por favor, ayúdeme. Hasta la noche. Entonces él ya vuelve ya a su casa, descansa, ¿verdad? Entonces por la ventana grita, Señor juez, ayúdeme, por favor. ¿Quién hace problema? Su esposa. La mujer de su juez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Entonces hasta la mujer, ¿verdad? Hasta la mujer de juez puede ser que esté presionando. ¿Por qué usted no hace justicia? ¿Por qué no hace justicia con ella? Ella está gritando, ¿por qué? Porque ¿qué pasa con ella? ¿Por qué no ayuda? Algo pasó, ahí no dice la Biblia, no dice, yo estoy imaginando este punto, ¿verdad? Final, él quedó ya totalmente molesto ya por ella. Final, se cambia, ¿verdad? Se cambia el corazón del juez injusto. ¿Qué dice? Versículo 4 dice, y él, el juez injusto, ¿verdad?, no quiso por algún tiempo, porque sin cesar, ¿verdad?, sin desmayarse, sin cesar, esa viuda pide al juez injusto. Por eso, él no quiso por algún tiempo, pero ya se cambia, ¿verdad? Después de esto, pasando un poco de tiempo, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Por ser tan molesto, tan presionados, tan exigidos.
Por eso no puede negar más, dice. Para no estar, ¿verdad?, que se agote la paciencia. No por ser buen juez, no, ¿verdad? O tenga ella poder, tampoco, sino ella que molesta tanto, ¿verdad? El juez injusto fue conmovido para ayudar. Ahí dice, ¿verdad? Pues aquí están hablando de actitud de que pide, ora a Dios sin cesar. Sin cesar. Por eso ahora, versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso, Señor, aquí, ¿verdad?, como esa viuda, no hay ninguna, ¿verdad?, manera, no hay ningún quien le apoye. Por eso ella único, ¿verdad?, con quien puede hablar es el juez injusto. Sin cesar pide y pide y pide y pide. Al final, él, casi ya agotado de paciencia, ¿verdad?, el final responde. Después el Señor, ¿qué dice? Verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, dice, ¿verdad? Hasta ese juez injusto responde, por estar tan molesto, por estar tan, ¿verdad?, agotado de paciencia. Entonces, ¿el Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quiénes son sus escogidos? Muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Qué significan los escogidos? Los justos, salvos, renacidos. Por eso, los escogidos no son, sino los justos renacidos. Señor llama a todo el mundo para que crean en el Evangelio, pero no muchos creen, sino pocos creen. Los que creen, a ellos Dios escogió para llevarlo a su reino eterno. Por eso, Dios no se llama a los escogidos, ¿verdad? Por eso, clamor de justo, clamor de renacido, los hijos de Dios, como el Padre no va a responder. ¿Por qué no recibe? ¿Por qué? Desea tanto, ¿por qué no recibe? Aquí, Señor, ¿verdad?, por medio de apóstol Santiago nos responde. Vamos a ver aquí, el libro Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, verso 1. El libro Santiago, capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? No pedís. Ahí está el problema. Hacen de todo. ¿Por qué no lo tiene, no lo recibe? No pedís. Por eso ya, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y no es de vuestra paciencia las cuales combaten entre vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? No pedís. Sencillamente dice, no pedisteis. ¿Qué es la voluntad de Dios? Uno, siendo justo renacido, pide, Dios responde. Aunque Dios está bien dispuesto para darnos todo, pero uno no pide, no recibe, dice. Romanos capítulo 8, verso 32, como dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino os lo entregó, ¿por qué no os dará todas las cosas con él? Dice. Así que el Dios está súper dispuesto para darnos, ¿qué? Todo lo que nosotros ocupamos, todo lo que nosotros necesitamos. Por eso Dios está dispuesto, dice, ¿verdad? El Dios que no escatimó a su propio Hijo Jesús, sino os lo entregó, porque nos dará todas las cosas. Así que Dios está dispuesto para darnos todas las cosas con Él, con Cristo. ¿Por qué no recibís?
pedisteis. ¿Sí o no? Uno pide una vez, 12 veces, 3 veces. Y después que pide, piensa, ya Dios no me responde. Entonces yo voy a hacer por mi manera. ¿Sí o no? Esa no es oración verdadera. Si uno ora confiadamente por fe en Dios, ¿verdad? Hasta que Dios conteste, tiene que orar. Cada segundo. Por eso oración se compara como respiración. Usted de vez en cuando está muy ocupado, ¿dejan de respirar? No, ¿verdad? Estoy muy ocupado, voy a dejar mi respiración. Entonces después ya cuando ya esté por ahí desocupo, ¿verdad? Entonces voy a respirar. O sea, si está súper ocupado, ¿verdad? Sin respirar ya está muerto. ¿Sí o no? Por eso, aunque esté bien ocupado, nunca deja de respirar. ¿Sí o no? Así la oración es como respiración. Como dice Dios nos enseña. Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Aquí, después volveremos aquí Santiago, capítulo 4, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, capítulo 6. Primera Tesalonicenses, sería 5, ¿verdad? 5, ¿eh? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Dios nos manda, ¿verdad? Orad, dice, orad sin cesar. Por eso la oración no es de vez en cuando. La oración, ¿verdad? Más a menudo. No es así. La oración es sin cesar. Como nuestra respiración sin cesar. Cuando uno deja de respirarse ya está muerto. Siendo cristiano renacido, salvo, que camina con Dios, ¿verdad? Sin cesar, ora. Pues el Señor manda a los que oran, orad sin cesar. Pues acá verso 16, estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, así dice. Así Dios quiere que oremos, pero sin cesar. Ayer, ¿verdad? Nosotros tuvimos reunión unida de servidores de redes sociales, redes sociales y sonido. Sonido importante internamente para la iglesia, para que cada hermano y hermana que congregan oigan bien. Un sonido bien nítido para que entienda cada lo que escucha, ¿verdad? Importante. Y redes sociales, ¿verdad? Esa voz que se hace dentro de la iglesia, ¿verdad? Predicación, seminario, ¿verdad? Retiro, todo que vayan para largo, para mucha gente que ocupan oír y recibe la salvación, para ayudar y apoyar a ellos, para que tengan la palabra verdadera. Por eso los servidores de redes sociales ayudan mucho en este punto. Por eso ayer unidamente, ¿verdad? Reunimos con todo hermano a nivel nacional en la iglesia Sarapiquí. Me pidieron que compartiera la palabra, por eso yo ayer un poco compartí sobre Génesis capítulo 6, sobre el arca de Noé. Pregunto, ¿Noé qué profesión tenía? ¿Era vendedor, negociante, como empresario, o misceláneo, o profesor? ¿Qué profesión tenía? No se sabe, ¿verdad? Tampoco yo. Pero observando bien la Biblia se nota. Después de haber terminado el diluvio, ¿verdad? Noé, ¿en qué se dedica? Él cultiva la viña, ¿sí o no? Él cultiva la viña. Por eso después de cultivar la viña tomando, ¿verdad? Vino, estaba en borracho, ¿sí o no? Estaba en ebrio, bien desnudo. Pues ahí viene Jacob, ¿verdad? Se burla de su papá ante sus hermanos, ¿sí o no? Sem y Jafet, sin mirar a su papá, ¿verdad? Atrás yendo y taparon su cuerpo desnudado del papá. Y después se despertó y, ¿verdad? Sabiendo de todo, y ahí viene ya conflicto, ¿verdad? Sí. Noé estaba ya maldiciendo ya como generación de Cam, como primer persona Canaán. Ahí se ve ya tremenda palabra, ¿verdad? Pues ahí se nota
Noé era piñero, ¿sí o no? Así es, cultivador de piña. Entonces, siendo un piñero, de repente viene la palabra de Dios que dice, Noé, sí señor, hazte un arca de madera de copel, hará aposento, ¿verdad? Y también hará 3 pisos. Su longitud 300 codos, anchura 50 codos y altura 30 codos y 3 pisos. Y al costado hará una puerta, punto. Así, haga el arca de Noé, arca gigante. ¿Qué tamaño tiene ese arca? Un codo, ¿verdad? Un codo, casi 50 centímetros, ¿verdad? 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. ¿Qué significa? 150 metros por 25 metros por y 15 metros de altura final. Gigante barco, es gigante barco. Ese tamaño, ¿verdad?, de portaaviones que tienen los Estados Unidos, donde aterriza, ¿verdad?, aviones. Noé, un campesino, piñero, ¿cómo podría ser? Esto, ¿verdad?, ya como depende de vida y muerte. Si termina el arca se salva mucha vida. Si no termina el arca se mueren todos. Cuando venga diluvio, Dios dice, contenderé, mi espíritu no contenderá, ¿verdad?, con ellos, porque ellos son carne, pero sus días serán 120 años. Génesis capítulo 6, verso 3 dice. Entonces, y en 120 años tiene una misión Noé, cumplir la palabra de Dios haciendo el arca para poderle recibir mucha vida. Todo animal de 2 en 2 por su pareja viene. Si algún hombre también quiere entrar, puede entrar también, ¿verdad? Pero una voz de Dios demasiadamente pesada puede ser en el principio. ¿Cómo yo hacer el arca? ¿Cómo yo hacer un barco gigante? ¿Quién soy yo para hacerlo un barco tan grande? Nunca yo hice, ni hice yo, ¿verdad? Un barquito de papel. ¿Cómo yo haría este gigante barco? Se pesa mucho, ¿sí o no? En el principio puede ser. Y también, ¿cómo? No hay detallado. Este plano que Dios me dio con su palabra por 3 versículos, ¿verdad? Muy simple. ¿Cómo yo podría completar esto? ¿De dónde consigo todo papeles? ¿Cómo yo corto? ¿Con qué herramienta? ¿Verdad? Y cómo ya tratar, ¿verdad?, para preparar como madera. Y cómo colocar, cómo unir. Porque cada árbol tiene su, ¿verdad?, como límite del árbol. Entonces, ¿cómo unirlo para que no se desarme? Muchas cosas, muchas cuestiones, ¿sí o no hay? Porque cuando se arma mal, se desarma, ¿sí o no? Demasiado. Muy difícil esa tarea y peligroso si uno hace mal, peligrosísimo. Por eso cuando yo antes estaba en Corea, ¿verdad? Si antes de salir fuera de, ¿verdad?, Corea, y en un tiempo yo estaba trabajando como evangelista allá en Corea, ¿verdad?, cuando era bien joven. Ese tiempo, ¿cuántos años tenía? Apenas como 25 años, por ahí puede ser, 25, 26. En la ciudad Busan, una ciudad costanera, segunda ciudad, mi pueblo natal también, ¿verdad? Ahí está una isla que están conectados con 2 puentes. Por ese barrio, ¿verdad?, totalmente isla, donde vive 600,000 personas, ¿verdad?, viven. Ahí está una universidad nacional, universidad marina. Un día yo estuve hablando con una familia de capitán de un barco, ¿verdad?, que tiene esa universidad. Eres el profesor de, ¿cómo se llama?, de manejo, ¿verdad?, manejo del barco. Y también él mismo es capitán. Un día hablando, él dice, usted sabe pastor, usted sabe, cuando nosotros entramos en el océano, porque cuando ellos acercan, ¿verdad?, su graduación, hacen viaje mundial. 5 continentes ellos viajan por océano, ¿verdad? Este barco gigante, porque un día ya me mostró un barco grandote, hasta entrar adentro, ¿verdad?, y sentarnos, compartir la palabra y comer ahí adentro.
Por eso un día cuando barco se va, ¿verdad? Yo mandé mucha Biblia para Corea del Norte, para que entregue, ¿verdad? Si alguno coreano no te ve, entonces usted comparte esto. No sé cómo hizo con esa misión, ¿no? Pero al final ya él volvió, ¿verdad? Si te puede compartir todo y viajar todo. Él dice siempre, ¿verdad? Este barco gigantesco, como cuánta tonelada, como 100,000 toneladas, algo así. Muy grande. Llevan todo estudiante de la Universidad Marina. Y ahí casi como 3 meses, hasta 6 meses ellos viajan, dice. Pero cuando entran en el fondo del océano, este barco se ve como una hojita caída de árbol. Comparando con ola que viene, ¿verdad? Ola es como gigantesco de árboles, en montaña, ¿verdad? Dentro del océano. Cuando viene un gigante, ¿verdad? Con gigante ala, él sí se siente así temblores. Él sabe manejar. Pues ya pueden pasar, pero siempre evita de encontrar ese tipo de ola. Pero muy de vez en cuando, al borde de tempestad encontrando, ¿verdad? Se ven ese tipo de ola, dice. Él se siente como nada dentro del mar. Ese barco gigante, como una hojita, que está en el medio del río. Así se siente, dice. El arca de Noé. ¿Cómo aguanta esa presión de agua? Si está mal, se desarma todo, se mueren todos. Él sí realmente debería como clamar ante Dios o no. Señor, tú me diste un plan, pero muy, ¿verdad? Simple. Pero ¿cómo yo hacer? ¿Cómo yo consigo todo este tipo de árboles? ¿Cómo yo, verdad? Y hago. ¿Y cómo se corta? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se une? ¿Verdad? Y cada parte donde, ¿verdad? Se montona para que no se derrumbe. ¿Cómo debería ser? ¿Con qué atar? ¿Con qué, verdad? Clavar, ¿qué? ¿Cómo? Vienen muchos detalles, ¿sí o no? Él, sin orar, no puede hacer algo. Sin pedir a Dios, no puede hacer nada. Por eso ahora el Señor, ¿verdad? Esconde una palabra muy importante. Aquí poquito vamos a ver. Jeremías capítulo 33. El libro Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Si leamos junto, Jeremías capítulo 33, versículo 3, con voz alta, junto leamos, vamos. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no lo conoces. Tremenda palabra. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios va a responder, cuando Dios va a enseñar, cuando tú clames, dice. Pues ahora el Señor manda, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué Dios no responde? Porque uno no clama. ¿Por qué Dios no enseña? Porque no clama. Grande cosa oculta, ¿verdad? Dios no enseña. ¿Por qué no clama? Dios dijo, ¿verdad? Haga así, Entre versos cabe en el plan del arca de Noé. Pero hacen cada cosa detalle. Ahí se lleva cada inteligencia, ¿verdad? Medida. Y también una sabiduría tremenda se ocupa ahí. ¿Cómo consigue todo esto? Noé clamando únicamente. Clamando a Dios, buscando a Dios. Señor, ya corté este árbol. ¿Por dónde? ¿Cómo llevo? ¿Cómo era cepillar, verdad? ¿Cómo preparar?
Tan pesado, Señor, ¿cómo llevo? ¿Quién me ayuda? Ocupo, Señor, comer. ¿De dónde viene de mi comer, verdad? ¿De dónde viene mi fondo? Para que no mueran de hambre y mis hijos también. Tengo que alimentar a ellos. Muchas cosas. ¿Cómo? Señor promete, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, mucha parte Noé no conoce. ¿Cómo puede aprender? Por Dios que le enseñe cada cosa grande y oculta. Cada vez que uno clama. ¿Me explico? Por eso es importante, ¿verdad? Orar. Por eso la Biblia, como dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, el varón justo. Con Dios caminó, dice. Noé, siendo justo, no solo andaba sin Dios, sino caminó con Dios. Pero caminando con Dios, ¿qué? Conversa, habla, diálogo, ¿verdad? Señor, en este caso, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago yo cuando pasa esta situación? Pues una conversación íntima, una conversación, ¿verdad?, bien profunda y personalizada. ¿Con quién? Con Dios. Eso se llama oración. Por eso Dios quiere que nosotros oremos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros oremos por cada cosa, cada situación, cada nuestra necesidad. Cuando, ¿verdad?, sí, y llegan su límite, no, ¿verdad?, dejan de caminar, sino caminando con Dios uno brinca. ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde viene esa ayuda? Señor dice, Dios, Jehová, que hizo los cielos y la tierra, dice. Entonces vamos a ver aquí Salmos, el libro Salmos. Ciento 121 sería, exactamente. Por eso Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. O sea, significa los montes, dificultad, problemas, sufrimiento, pena y persecuciones y muchas cosas como viene como problema, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Así es. Pues alzaré mis ojos a los montes. Gran monte, gran problema, gran situaciones que me acongojan, me oprimen. ¿Pero qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice. ¿Qué hizo? ¿Quién? Los cielos y la tierra. El Creador conmigo está. El Todopoderoso está conmigo. Omnisapiente está conmigo. Omnipoderoso está conmigo. Yo camino con Él. Por eso Noé, ¿verdad?, con Él, Dios Todopoderoso caminando, pudo resolver cada detalle de, ¿verdad?, problema. Y sabiduría, inteligencia en hacer el arca. Hoy en día, así pasa lo mismo con nosotros. Por muchas cosas. Quiero que sea salvo mi papá. ¿Cómo hago? Quiero que sea salvo mi esposo, o mis hermanos, mi hermana, mi vecino, mi amiga. Espero que ellos sean salvos. Tienen que ser salvos. ¿Cómo hago? Uno no tiene respuesta, pero uno ora. Señor, por favor, que toque el corazón de mi esposo, mi esposa, ¿verdad?, mi papá, mi mamá. ¿Sí o no? Mi hermano y hermanas, mi sobrino y sobrina, mis hijos. Por favor, toque. Para que ellos, que tengan necesidad de oír la palabra de Dios. Ellos son pecadores, así tal como están. Si se mueren, se van al fuego. Yo no quiero que ellos sean perdidos. Yo quiero que ellos sean salvos. Pero ellos no quieren escuchar conmigo. Señor, por favor, que nos salve. Trabaje con Él. Entonces uno sigue hablando, sigue compartiendo con Dios, ¿verdad? Dios un día, a su debido tiempo, responde. Hasta prueba también, ¿verdad? ¿Tú tienes fe o no? Ahora se tarda un poco de mi respuesta. ¿Tú me crees hasta el fin o no? ¿O se va a terminar tu oración? Dios prueba. ¿Verdad? Hasta ahí, estoy cansado de orar. Sin fe, ¿qué puede recibir de Dios? Por eso, y aquí Santiago está hablando, ¿verdad? ¿Por qué no recibís? No pedís, dice, ¿verdad? Por eso, el libro de Santiago, capítulo 4, de nuevo.
Verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, ¿verdad? Y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? No pedís. Alguno puede decir, sí, Señor, yo te pedí. Muchas cosas yo te pedí, pero no me respondiste. Uno puede decir, sí o no. Ahí explica, por Santiago, Dios nos explica, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Ahí explica. Pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pues uno ora, pero Dios no responde. Uno pide, Dios no responde. ¿Por qué? Uno está orando mal. ¿Para qué ora? No para la voluntad, para la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, no ora, no pide, sino que uno pide, pero para gastar en vuestro deleite, dice. Deleite. Según su deseo pecaminoso, por su afán, ¿verdad? Pecaminoso. Uno pide, pero pide mal. Para gastar, pero mal gastar. Entonces Dios cómo responde. Por eso es importante, ¿verdad? Cuando uno ora, ¿verdad? Tiene que distinguir bien. Lo que yo oro es según la voluntad de Dios, si quiere Dios esto o no. Nosotros no podemos ser más que Dios. Señor, yo te pido, tú me hagas caso. No es así. ¿Entiendes? Yo te mando. Hágalo. No somos mandatarios sobre Dios jamás, ¿verdad? Somos sujetos a Dios. Dios es el que está sobre nosotros. Por eso, nuestra oración debería ser bien orientada conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice así, en este caso, por alguno que pide, pero pide mal, por su deleite, ¿verdad? Entonces Dios dice así, vamos a ver, Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios capítulo 28, verso 9 dice, oremos, leamos juntos. Proverbios capítulo 28, verso 9, sí, leamos juntos con voz alta. ¿Estamos? Proverbios 28, verso 9, sí, vamos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahí está tremenda equivocación, ¿verdad? El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios. La palabra de Dios tal como está revelada en la Santa Biblia, ¿verdad? Ahí se ve muchas cosas, ¿verdad? Como la voluntad divina del Señor está escrita, ¿verdad? Por eso, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por eso, no solo, ¿verdad? Orando, Dios va a responder, sino nuestra oración tiene que estar bien orientada según su ley, según su palabra, según su voluntad divina del Señor. Ese punto es muy importante. Por eso, Dios es el que, ¿verdad?, produce el querer, cómo hacer por su buena voluntad. Por eso este querer tiene que estar bien basado en el que Dios hace, ¿verdad? Y su voluntad. En esto el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros deseemos según la voluntad de Dios, deseemos, ¿verdad?, según la palabra de Dios. Esto es, el Espíritu Santo genera constantemente el querer por su buena voluntad, por su querer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos genera siempre este buen querer, buena gana, según la voluntad de Dios. Por eso, según este guía del, ¿verdad?, o gana del Espíritu Santo que nos pone el querer, uno actúa, pero llega a su límite, dificultad, problema, ¿verdad? Entonces uno oraría para cumplir ese querer según la voluntad de Dios. Por eso viene oración, por eso viene petición, por eso viene clamor. Noé, ¿por qué clamaría? Oyendo la voz de Dios, haz el arca de Noé, el arca de Copel, madera de Copel, haga aposento, ¿verdad? Y haciendo 3 pisos y también, ¿verdad?, como
y hará, ¿verdad?, aposento y después como ventana de una elevación, un codo para abajo, y también, ¿verdad?, su longitud, su anchura, y así, ¿verdad?, una también puerta al costado. Ya él le recibió la orden de Dios, pero actúa, quiere obedecer, pero no sabe cómo, ¿sí o no? Ahí viene oración, petición. Señor, ¿cómo? En este caso, ¿cómo hago? Yo ocupo más madera. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se consigue? ¿Cómo yo podría contactar? ¿Verdad? ¿Alguna gente que puedan ayudar a mí? Creo que en esa época nadie quería ayudar, porque nadie creía lo que decía, o lo que hacía Noé tampoco, ¿verdad? Pero Noé solo con fuerza. Y también, ¿verdad? Noé, y por eso ocupaba ya mucha sabiduría. Entonces él clama, ora, busca a Dios. ¿Haciendo qué? Lo que Dios le mandó. Ahí viene gran apoyo de parte de Dios, ¿verdad? Empujándolo. De repente, ¿verdad? Se ve un gran bosque de gopeles. Y Dios manda, ¿verdad? Por ¿verdad? Sí, manera, entregando dinero. Cómprelo. Sí, Señor, comprando. Ahí ya corta. Y ya realiza su, ¿verdad?, arca que Dios mandó a él. Así. Mucho pasa en esto. Por ejemplo, caso de, ¿cómo se llama? Moisés. También. ¿Él ora o no? Sí, ora. Dios lo envió a Egipto, ¿sí o no? Entonces, para cumplir su misión, liberar el pueblo de Israel, Dios le manda. Él hace, ¿verdad?, caso. Pero mientras está realizando cada cosa, ¿verdad?, se revela al pueblo de Israel y se viene discusión y Faraón revela contra Moisés. Muchas dificultades. Entonces, según la voluntad de Dios, sigue orando, Dios responde. ¿Piensan cómo? Moisés logró hacer todo lo que Dios le había mandado. Por eso él sacó pueblo de Israel del Egipto, no dejando ni un, ¿verdad?, pueblo fuera de grupo, o ni un animal fuera de rebaño que lleva hacia tierra prometida, ¿verdad? Por eso 100% Moisés pudo cumplir la misión por la cual lo llamó y lo mandó al Egipto. David pasó lo mismo. Daniel pasó lo mismo, ¿verdad? Todo lo que creían en Dios, vivían por fe, ellos estaban así. Siempre ellos son gran pedidores a Dios, oradores. Más bien como orador, lo que oraron, ¿verdad? Ellos siempre estaban así, ¿verdad? Por eso, importante, ¿verdad? Importante. Aunque Dios está bien dispuesto, está, ¿verdad?, para darnos todo. Pero cuando Dios nos da, cuando nos pida. Cuando lo, ¿verdad?, pida, ore, aclame. ¿Sí? Por eso ahora acá dice Ezequiel 36, el libro Ezequiel capítulo 36 dice así. Ezequiel capítulo 36, versículo 37. Dice así, Ezequiel 36, verso 37, sí, yo leo. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerle esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Porque Dios está ya bien dispuesto. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Verso 33 hasta 36. Esto Dios va a hacer. Vamos a leer un poquito para saber, ¿verdad? 33. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la casa asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojo de todos los que pasaron. Y dirán esta tierra,
que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas, habitadas, y las naciones que quedan en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, ¿qué dice? Y lo haré. Pero después, ¿qué dice? Verso 37, Jehová ha hablado, ha prometido, Él siempre lo hace. Pero ¿qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor, aún dice, aún, seré solicitado por la casa de Israel, para que hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Ahora Dios promete hacerlo de todo detalle, con su poder y autoridad. Pero, ¿cómo dice? Aún seré, Jehová dice, solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto, dice. Así que sin que uno solicite a Dios, aunque Dios está bien dispuesto, pero no lo hace. Pues es importante, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, orar, constantemente pedir, constantemente, ¿verdad? Rogar al Señor, importantísimo. San Lucas 18. Otra vez, vamos a volver. Pues San Lucas capítulo 18 dice, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, ¿verdad? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así pregunta. ¿Cuándo venga el Hijo del Hombre? ¿Cuándo es? Hoy en día, ¿sí o no? Cristo ya está hablando ya con su primer venida aquí con esta palabra. Está hablando cuando el Hijo del Hombre venga, en su segunda venida, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra? Hoy en día, 2023. Hoy en día Dios pregunta, yo, Jehová, ¿verdad? ¿Hallaré la fe en la tierra? No hallará fe. Eso suena, ¿verdad? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuesta encontrar esa fe verdadera en la tierra, como esa viuda, no apoyada por nada, buscar al juez injusto para que haga justicia. Uno que ora solo creyendo en Dios, solo apoyado en Dios, por Dios, ¿verdad? Orar y orar sin cesar. ¿Quién puede hacer eso? Pues hallará fe en la tierra. Señor pregunta. Mucha gente se mueve, ¿verdad? Depende de la situación. Se mueve, depende de la condición. Depende de verdad cada cosa. No tiene solidez de fe. Buscar a Dios, orar continuamente hasta que Dios responda. Por eso la oración, según la voluntad de Dios, ¿cómo se hace? Hasta que Dios responda según su promesa. Hasta que se cumpla total. Seguir, orar, pedir, constante. Por eso Dios dice, hallará fe en la tierra, ¿verdad? La fe de alguien que así ore sin cesar, ¿verdad? Hasta que se cumpla. ¿Quién va a orar así? Hallará fe cuando venga el Hijo de Hombre. Señor, ¿verdad? Por eso nos advertiene, ¿verdad? Nos tiene en advertencia. Este bien experto dice, si ora, siga orando, ¿verdad? Hasta que Dios, el Padre Dios, responda. No en el medio termine, sino hasta el fin. Hasta el fin, sin desmayar. Sin cesar, ora, pero sin desmayar. Muchas veces, ¿verdad? Viendo que la situación Dios no me responde todavía, se desmaya, ¿verdad? Ahora Dios no me va a contestar nunca más. Por eso deja de orar, ¿sí o no? Por eso uno no ve la gloria de Dios. Por eso no ve, ¿verdad?, la respuesta de Dios. Porque uno deja de orar. Mientras que uno ora, Dios está probando muchas veces si está creyendo bien en mí o no, ¿sí o no? Viene amenaza, tentación, y viene también, ¿verdad?, como
alguna dificultad también. Daniel oraba, ¿sí o no? Para que Dios cumpla, ¿verdad? Levantar el templo. Siempre dejando la ventana abierta, ¿verdad? Hacia Jerusalén. 3 veces oraba al día. Pero viene amenaza. Se levantó un decreto. Uno que pide, ¿verdad? A otro que no es Dario. Será, ¿verdad? Llevado en el foso del león. Viene amenaza, ¿sí o no? Para que Daniel no ore más. Pero sabiendo esa amenaza contra su vida, siempre, tranquilamente, abriendo la ventana hacia Jerusalén, siempre 3 veces oraba a Dios. Prueba. Pero él brinca. ¿Qué piensa en sí? ¿Qué me importa? Orando a Dios, ¿verdad? Al final yo tengo que morir, no importa. Para esto, ¿verdad? Yo no voy a doblar jamás mi corazón. Sigo orando según la voluntad de Dios. Final, Daniel cayó en el foso del león, ¿sí o no? Pero no murió. ¿Por qué? Dios protegía a él. Porque Dios conocía el corazón de Daniel, que confiaba en Jehová. Por eso, mientras nosotros oramos, pedimos por la voluntad de Dios. Cuando predicamos, tenemos que orar para tal alma, para que Dios la salve. Pero cuando formamos grupos, necesitamos orar. ¿Por qué? Muchas tramas vienen. El diablo engaña muchas maneras para que uno no se reúna. No, ¿verdad? Y escuchen. Necesitamos orar para que Dios, ¿verdad? Corte toda esa, ¿verdad? Liga que el diablo pone. Para que cada persona con libertad se reúnan, oigan bien y sean salvos. Dios nos pide que solicitemos por todo. Amén. Sí, por eso, como continuación de esta palabra, acá dice también, ¿verdad? San Lucas 11. San Lucas, capítulo 11, como una también comparación o parábola también, ¿verdad? Para que uno ore, pero sin cesar. Uno ore, ¿verdad? Hasta que Dios responda, ¿verdad? Pero verso 5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, otro amigo solicitado por pan, ¿verdad? Y aquel respondiendo desde adentro, ¿qué dice? Le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos, ¿verdad? Si estoy ya acostado, no me molesta, pues muy noche, ahora ya está todo, ¿verdad? Está ya todo el mundo, está ya apagado, ya, ¿verdad? Si no hay luz, ¿cómo en esta oscuridad usted me pide? Vea, mis hijos todos están ya acostados. Esa época, ¿verdad? Todo en un cuarto dormía también, ¿verdad? Por eso, todos están bien acostados. Usted no ve, 12 hijos míos, ya todos están dormidos y acostados a la par mío. O sea, yo también estoy dormido, ya estoy en pijama. ¿Cómo entregar pan que usted me pide? Por favor, no me haga esto, no me moleste. ¿Qué dice la Biblia? ¿Va a dar o no? No va a dar. Versículo 8. Os digo que, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo. Pero ¿qué dice? Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por ser amigo? No. Amigo mío, no me moleste. Ya se acaba, sí. Pero él sigue pidiendo, ¿sí o no? Sigue pidiendo. Por eso al final, no por ser su amigo, sino por su importunidad, se levantará, le dará todo lo que necesite. Aquí el Señor nos enseña con qué actitud, con qué confianza, con qué fe debería orar ante Dios. Amén. Pues no se desmaye por tardanza de responder, ¿verdad? Dios sí o se responde viendo fe. Sigue, ora, Señor, responde, ¿verdad? No por otro, sino por
importunidad, Dios responde. Pues uno, sin cesar, constantemente pide, según su voluntad, Señor le responde. Por eso después dice, verso 9, leamos junto con voz alta, 9 y 10, leamos con voz alta, vamos. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Eso es la promesa de Dios. Pero, y yo os digo, pedid, se os dará. Buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué no recibe? ¿Por qué no pide? ¿Por qué no halla? No busca. ¿Por qué no se abre la puerta? ¿Por qué no se abre? No llama. ¿Sí o no? Por eso, al que pide, se le abra, se le dará, ¿verdad? Al que busca, se hallará. Al que llama, se le abrirá. Ahí está. Amén. Por eso, sin causa no hay respuesta o resulta. No hay resultado, buen resultado no viene. ¿Me explico? Usted teniendo leña seca, pero no prende fuego, ¿para qué sirve esta leña? Para calentar. Usted tiene que estar temblando, ¿verdad? Con frío. Pero usted prende, puede utilizar toda esa leña para calentar su cuerpo, su casa, su local, ¿sí o no? Pero teniendo leña, mucha leña seca, que está bien preparada para dar calor, pero no se prende, no prende fuego, no pasa nada. Por eso que uno que no pide, uno que no busca, uno que no llama, no pueden ver ningún resultado bueno. Pues ahora el Señor nos promete, pedid, se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os dará. Nunca se cambia esa palabra. Por eso, por medio de esa mujer viuda, ¿verdad?, que ora, porque ella no tiene ningún otro apoyo, ni marido, ni tiene riqueza, ni poder, nada. Aunque una viuda sin ningún apoyo, pero al final ella fue, ¿verdad?, bien tratada con justicia por el juez injusto, por su pedido. Por eso, por cada cosa que realizamos en nuestra vida, primero pedir. Por eso uno visita la casa, primero sentado orar, ¿verdad?, para bendecir esa casa. Cuando llega al local, al culto, orar, ¿verdad?, para que ese culto sea bien, ¿verdad?, funcional para uno. Cuando uno trabaja, antes del trabajo ora, ¿verdad? Entonces, ese trabajo que funcione bien, ¿verdad?, evite accidente, también cualquier cosa. Pues antes de nada acción, antes de nada hacer, primero orar. Porque si uno ora, Señor, por su oración, responde. Amén. Yo soy una que antes de irme a trabajo, yo siempre voy a usar el 141. Ajá. Ese que es pedir protección. Uh-huh. Yo siempre antes de irme, muy buen costumbre, y orar, ¿verdad? Y oro al Señor, ese salmo 121 me lo sé. Ajá. Porque yo también, cada vez que yo voy, yo salgo de la casa y veo como el amanecer, no salgo de mañana. Yo le digo al Señor que Él es, digamos, que de ahí es donde viene. Sí, por eso, importante primero ya salvación, ¿verdad? Siendo salvo, ya tiene gran poder que se llama la oración, ¿verdad? Por eso, y dice San Juan capítulo 9, verso 39, ¿verdad? ¿Qué dice? Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Pero al que es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién es ese? Justo. Al que es renacido, al justo Dios oye. Y también, como dice Salmo 34, verso 15, los ojos de Jehová están sobre sus justos, sus oídos al clamor de ellos. Pues es importante primero salvación para que la oración diaria
que llegue a Dios y funcione de una forma perfecta. Siendo pecador también puede orar, ¿verdad? Pero comunicación con Dios no se puede. Pero pueden pedir oración, en su oración por su salvación, ¿verdad? Dios se responde, dice, el día de socorro, ¿verdad? Yo he oído, dice, yo te he oído. El día de salvación, yo te he socorrido, ¿verdad? Pues a los pecadores Dios oye por su clamor, por su salvación. Como él, ¿verdad? Publicano, golpeando su pecho, ni mirando al cielo por vergüenza y miedo, ¿qué dijo? Dios, sé propicio por mí, pecador. Señor le respondió a él, ¿verdad? Por eso, siendo justo, tiene que aprovechar esa bendición enorme que es pedir, orar, buscar a Dios, ¿verdad? Cada segundo. Por eso, sin cesar orar, así dice, como esa viuda actuó en esa manera, al final ella pudo ser respondida por ese juez. Cuanto más nuestro Dios, amoroso, bondadoso para todos nosotros. Amén. Él está dispuesto para darnos todo. Por eso, Él que no escatimó a su propio Hijo, sino os lo dio, entregó, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará toda la cosa? Dios está puesta para toda cosa, para entregarnos toda la cosa. Pero uno no pide, no busca a Dios, ¿verdad? No llama. Por eso no viene como respuesta. Amén. Por eso tengamos corazón de esa viuda, seguir orando, pidiendo constantemente. No solo pedir y desafío, ¿sí o no? Constantemente. Uno lleva, guerra. Y también orando constantemente, guerra espiritual. Final, conquistaremos muchas almas para la gloria del Señor. ¿Sí? Hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor, por su gran bendición, por su gran salvación y por su iglesia. Por todo, Señor, para bendecirnos nos ha dado y nos da siempre, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas salvos, renacidos aquí en San Ramón, para que estén con solidez de fe y crecer, y sepa orar y sepa esperar, hasta que Dios responda de cada petición y oración, y para que todos estemos bien, ya preparados, para poder llevar y realmente hermosos frutos para la gloria de nuestro Señor. Alrededor de nosotros aún se encuentran muchas almas que están muertas todavía por falta del conocimiento de la verdad. Señor, que trabaje, Señor, para cada nuestros familiares, nuestros vecinos y conocidos, para que ellos oigan el Evangelio y sean sanos. Señor, por diferentes asuntos y trabajo y situaciones no han podido llegar, y varios hermanos hoy, y hasta viaje para fuera del país también. Bendígalos en donde quiera que ellos estén, pero Señor, que los apoye para que ellos aprovechen esa oportunidad de encontrar su familia y con su gente alrededor, para que ellos puedan compartir el Evangelio antes que sea tarde, Señor. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en su mano. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, claro, vamos a cantar.